a leer la escritura desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Ya dice así la escritura, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre este vástago, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vamos a leer el verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por poder en esta hora recibir su palabra, mi Dios eterno. Padre mío, coloque en nosotros la disposición, el anhelo, la expectativa, el deseo, el hambre de recibir su palabra, mi Dios eterno. Padre mío, mi Señor amado, gracias porque su palabra es alimento, su palabra es lámpara, su palabra es bálsamo, su palabra es martillo, Padre mío. Mi Señor, ministrenos por esta palabra, enséñenos, edúquenos, Padre mío, denos herramientas espirituales para que nosotros podamos, Padre mío, ser, Padre eterno, capacitados por su palabra y en primer término, formados por su palabra. Padre mío, háblenos por el amor del Mesías. Háblenos por el amor de su Hijo, mi Dios eterno, ministrenos para su gloria. Espíritu Santo, denos palabras adecuadas, palabras que no solamente lleguen a nuestros oídos, sino que lleguen a nuestro corazón. Se lo pedimos por piedad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Recibamos nuestro asiento, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en esta palabra del Señor en esta hora. Vamos a hablar un poquito acerca del profeta Isaías, ¿ya? Isaías, como hemos en otra oportunidad explicado, Isaías, mis amados hermanos, vivió por ahí por el siglo VIII y gran parte de sus profecías la entregó por allí por el año 720. En este caso, Isaías fue un profeta muy particular porque no pertenecía a la línea sacerdotal y tampoco pertenecía, digamos, a esta línea profética en su familia. Ya no tuvo algún padre, algún ancestro que le antecediera y que hubiese sido algún profeta, sino que en el caso de Isaías, Isaías había sido una persona que había nacido en una situación privilegiada, es decir, pertenecía a la alta clase allá en Jerusalén. Y de hecho era familiar directo del rey de su tiempo. Por lo tanto, Isaías también pertenecía a la tribu de Judá y era un pariente directo de los reyes que habían reinado en el reino del sur. De hecho, él mismo tenía un nexo, una conexión con el rey David. Entonces, su llamamiento a profetizar es bien particular, porque él iba a tener que dar palabras fuertes, palabras duras, palabras
que se vaticinaba, entre otras cosas, que Dios iba a castigar al pueblo de Israel, y entre los causantes del castigo de Dios sobre Israel era la clase gobernante a la que él pertenecía. Entonces, los aristócratas, los nobles, sin lugar a dudas, desde que Isaías comienza a profetizar, muy posiblemente lo vieron como un traidor. ¿Por qué? Porque era una persona de la nobleza judía, era una persona que tenía acceso directo a los reyes, a los gobernantes, era una persona que había sido beneficiada por el estatus económico al que él pertenecía. Y cualquiera podría haber dicho, pero este que está alegando, o este por qué profetiza, o este por qué nos denuncia, o este por qué nos critica, si es de nuestra misma clase. Cualquiera podría haberle dicho, Isaías, mejor quédate callado, no digas nada, porque o si no, la clase gobernante se va a ir en contra tuya. Así es, amén. Entonces, humanamente, ¿qué era lo que le convenía en este caso? Si meditamos, ¿qué le convenía a Isaías? A Isaías le convenía haberse quedado callado y haber vivido su vida de lujo, de comodidad. Pero muy por el contrario, él decide aceptar el llamamiento de Dios. Imagínense, aceptó el llamado de Dios, aunque eso muchas veces le conllevara a él el sufrir el prejuicio, la persecución de sus propios pares. Vea usted, la gente que tiene recursos, por lo general, si ve cosas extrañas, si ve problemas, digamos, en el gobierno, si ellos son parientes, ellos no van a decir nada, porque va a ser como hacerse un problema a sí mismo. Pero Isaías había recibido el llamamiento de Dios. En el caso de Isaías, él recibe su llamado, según los exegetas, cerca de los 25 años de edad. Imagínense, una persona joven, una persona con proyección, una persona que tal vez humanamente podría haber estado pensando, me pueden dar una posición de autoridad, me pueden dejar como gobernante, me pueden dejar como una persona que está en la administración pública, o simplemente como muchos hijos de ricos, de millonarios, que solo se dedican a viajar en el mundo y su vida no pasa de vivir el placer. Así es. Amén, amén. ¿Cuáles son esos? Los hedonistas. ¿Quiénes son los hedonistas? Los que viven del placer. Oye, son millonarios, son hijos de millonarios, son hijos de magnates, hijos de un presidente, hijos de un gobernante, hijos de un empresario. Los tipos no hacen nada, ya a no ser que tengan una proyección de, por ejemplo, ser como el papá que creó la empresa o algo por el estilo, pero muchos de ellos viven su vida absolutamente, terrenalmente happy, sin ninguna responsabilidad. Así es, amén. Pero vemos a Isaías que acepta el llamado de Dios. Oye, esto realmente es impresionante. Imagínense algún hijo de algún gobernante acá en Chile, el hijo de algún empresario fuerte acá en Chile que de repente se convirtiera al evangelio y comenzara a predicar la palabra de Dios. Oye, ¿cómo sería para las clases sociales? Para ellos, ¿saben lo que sería? Un escándalo. Así es, amén. Esto ya ocurrió acá en Chile, estamos hablando por allí, por finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, ya ocurrió por allí un ejemplo notable de un predicador acá en Chile, que pertenecía a la clase alta acá en Chile, que era parte de la aristocracia, de la gente terrateniente, la gente que tenía mucho dinero, y esta persona se convierte, Eladio Rojas, hijo de familia católica, digamos, ultra radical, y él se convierte al evangelio, y la familia le dice, si tú sigues predicando, si tú te vas con lo evangélico, con los canutos, te vamos a desheredar. Aquí, hermano, esto ocurrió aquí en San Bernardo. Amén, amén. ¿Y qué es lo que hizo Eladio Rojas? O Oraldo Rojas, ¿qué es lo que hizo él? Él dijo, yo prefiero que me deshereden, pero voy a cumplir mi ministerio de la palabra, y llegó a ser uno de los principales predicadores del comienzo del movimiento pentecostal acá en Chile.
Para la familia era un escándalo que un católico de las familias más ricas de ese sector se hiciera evangélico y más encima se hiciera un predicador y un pastor evangélico. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Entonces, a través de la historia se ha visto esto, gente tremenda. Por ejemplo, hay una interesante biografía, si alguien en algún momento se anima a leerla, no sé si nosotros la tendremos aquí en la biblioteca, pero es acerca de William Penn. William Penn era hijo de la persona que mandaba los barcos allá en Inglaterra en el siglo XIX. El padre de él era uno de los más cercanos a el rey de esa época. De hecho, con decirle que el padre era tan millonario que cuando Inglaterra necesitaba dinero, el padre de William Penn financiaba Inglaterra. Cuando había guerra, cuando había conflicto, el padre de William Penn financiaba la economía en Inglaterra. Y resulta que el hijo de este almirante, de esta persona connotada, se convierte al evangelio, se convierte a Cristo escuchando a los cuáqueros y se convierte a Cristo y el padre estaba escandalizado. Como una persona como él, del nivel social de él, podía hacerse evangélico, podía hacerse cuáquero y el papá le dijo, yo te doy un ultimátum, o dejas la iglesia de George Fox o te desheredo. ¿Y qué es lo que hizo ¿Y qué fue lo que hizo William Penn? William Penn dijo, no, yo voy a seguir predicando la palabra con George Fox, que era el fundador de los cuáqueros, y voy a seguir predicando, y terrenalmente lo desheredaron. ¿Y qué es lo que hizo él? Se dedicó a vivir como una persona común y silvestre, predicando el evangelio. Esto ocurrió un montón de veces. Gente que decide seguir a Dios, decide aferrarse a Dios, aunque eso implique que terrenalmente la persona pierda muchas cosas. El papá con el tiempo comenzó a ver que era el más juicioso, el más sensato, el más honrado, el más temeroso de Dios. Comenzó a ver que el evangelio en William Penn se hizo vida. Y cuando William Penn es convocado porque su padre ha fallecido, él se encuentra con la noticia que el padre se lo había dejado todo a él. Y le había dejado una carta pidiéndole perdón, porque realmente había visto que él era un verdadero cristiano. Gloria a Dios. Amén. Ese Isaías es el hombre que toma la decisión de seguir a Dios. Ahora él contó con la bendición que su esposa era una mujer joven, igual que él, que amaba a Dios como él y que también era una profetisa como él. Imagínate el matrimonio, él y ella, los dos profetas. Tremendo. Entonces, cuando hay una persona que renuncia, cuando hay una persona que es capaz de entender las palabras del apóstol Pablo, de que Pablo, ¿qué es lo que dijo? Todo esto lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando uno entiende las palabras del Señor Jesús, que dijo que si nosotros le seguíamos a Él, íbamos a tener que muchas veces dejar cosas atrás, cosas de lado. Hoy cuando uno entiende eso, Dios a esa persona, tarde que temprano, le va a dar muchas cosas. Amén, amén. Alabados al Señor. Lo va a bendecir y mayoritariamente en lo espiritual. Pero uno tiene que entender que va a haber cosas que se van a perder. Amén. Hay gente que no quiere perder amistades que son paganas. Hay gente que no quiere perder ciertos tipos de trabajo que ellos saben que están reñidos con la fe. No quieren perder nada. Isaías entendió que al aceptar el llamamiento iba a perder muchas cosas, pero iba a ser fiel a Dios. Alabados al Señor. Amén. Nuestra fidelidad. ¡Qué tremendo! Bendito Dios. El joven rico, usted sabe que Jesús lo llama, y cuando Jesús saca a la luz la idolatría que él tenía hacia el dinero, ¿qué es lo que hizo el joven rico? Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme, ¿qué es lo que hizo el joven rico? Se puso triste, ¡bum!, y se fue. ¿Por qué? No quería perder esa dependencia hacia los recursos. Si ese hombre ese día hubiera renunciado a esa riqueza, se hubiese convertido muy posiblemente, dicen los exegetas, en un apóstol.
Imagínate, se hubiese convertido en un apóstol. Claro, siguió con el dinero, pero nunca pudo vivir el plan de Dios para él. ¿Te das cuenta, no? Entonces Isaías es el hombre que, si bien es cierto, renuncia a comodidades, renuncia a un estatus social elevado, renuncia a tener una vida llena de placeres, una vida, digamos, hedonista, pierde en esa parte terrenal, pero en la espiritual es uno de los principales hombres, siervos de Dios, profetas de Dios, a los que Dios le reveló la venida del Mesías. Imagínate, él es uno de los que habla más acerca de la venida del Mesías. Jerónimo, el gran exegeta, traductor del siglo V, lo llama el evangelista del Antiguo Testamento. Si tú lees el libro de Isaías, yo me lo leí completo, versículo por versículo, estudiándolo versículo por versículo, todos los capítulos, 66 capítulos, los fui leyendo versículo por versículo. Me iba a las plazas, me iba al cerro, me iba a la cordillera y leía versículo por versículo. Y digamos, iba haciendo una exégesis. Oye, qué profundidad la palabra me mostraba. Y yo decía, qué tremendo. Al culminar el libro de Isaías, yo dije, yo puedo evangelizar leyendo y estudiando el libro de Isaías. O sea, Isaías dice todo lo que iba a hacer el Mesías. Amén, amén. Así es. Isaías 1:3 se narra que él iba a nacer en medio de unos animalitos. Isaías 1:3. Isaías 11, que es el capítulo que hemos leído, del 1 al 3, nos habla acerca de la dependencia que iba a tener el Mesías con respecto al Espíritu Santo. Si leemos, por ejemplo, Isaías 7:14, es Isaías quien nos cuenta que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Es este mismo Isaías que renunció a cuantas comodidades. Es ese Isaías que Dios le ilumina, que iba a ser el Dios encarnado. Isaías 9, versículo 6. Es este mismo Isaías que, si nosotros estudiamos la palabra, nos cuenta que el Mesías iba a sufrir. Isaías 53, Isaías 61, verso del 1 al 3, nos dice cómo la plenitud del Espíritu Santo iba a estar sobre Jesús. Y así un largo etcétera. Alabados al Señor, amén. Pero toda esa bendición de Dios tuvo sobre Isaías porque él aprendió a renunciar a cosas por hacer la voluntad de Dios. Y es en este capítulo de Isaías, capítulo 61, versículo 3, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mira cómo traduce la versión más popular de la NTV. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él, el Mesías, se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. O sea, la plenitud del Espíritu iba a estar sobre el Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaías. Esa vara era el Mesías. De hecho, allí vara en hebreo es netzer. Y de la palabra netzer nace la palabra nazareno. Nace la palabra que tiene que ver con el lugar donde Jesús iba a ser educado. ¿Se acuerdan que a Jesús le llamaron Jesús de Nazaret? Ya había una profecía. Saca la cuenta. Más de 700 años antes de Cristo ya se estaba narrando en qué lugar iba a ser educado el Mesías. Amén, amén. Alabados al Señor. Si leemos del 1 al 3 nos habla de cómo el Espíritu iba a reposar sobre el Mesías. Reposará. ¿Esto qué es lo que implica? Que el Espíritu iba a estar constantemente, de manera permanente, iba a estar presente el Espíritu de Dios en la vida del Mesías.
Ahora pensemos en esto. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús no hubiese hecho su ministerio, si Jesús no hubiese desarrollado su ministerio en la parte humana sin la dependencia del Espíritu? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre hace cosas, incluso cuando quiere hacerlas para Dios? Si eso que está haciendo lo hace sin depender del Espíritu, muy probablemente en algún momento se va a dar cuenta de que no tiene el respaldo de Dios. Por ejemplo, si alguien quiere tocar un teclado, si alguien quiere tocar el bajo, si alguien quiere tocar la guitarra, puede tocarlo en el mundo. Alguien puede tocar esa conga, puede tocarla. Cualquiera puede tocar un instrumento. Pero para tocarle a Dios se necesita la asistencia del Espíritu. Amén, amén. Así es, amén, amén. Si Jesús, el Mesías, está profetizado que iba a desarrollar su ministerio, sustentado, basado, supeditado, sujeto, sumiso a la voluntad del Espíritu, ¿cuánto más nosotros no tenemos que entender que todo lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo sujetos al Espíritu Santo? Alabados al Señor, bendito Dios. Si vamos a ir a predicar a algún lado, tenemos que ir con esa conciencia. Vamos a ir a predicar a ese lugar, necesitamos la ayuda del Espíritu. Vamos a ir a visitar a algún enfermo, necesitamos la ayuda del Espíritu. Vamos a ir a ungir a alguna persona que tiene demonio, necesitamos la ayuda del Espíritu. Voy a ir a estudiar, voy a hacer algo secular, pero aún allí yo necesito la ayuda del Espíritu, porque cualquiera va a querer confundirme, engañarme, o alguien va a querer que le predique. Necesito la ayuda del Espíritu. Amén, amén, amén. Amén. Pero ¿cuánta gente hace sus cosas diarias sin pedirle al Espíritu? O sea, yo si realmente soy cristiano voy a tener esa plena dependencia del Espíritu. Amén, amén. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces uno va a hacer cosas importantes en el día a día y en ningún momento le pidió al Padre que el Espíritu Santo lo acompañara? No, la persona dice, no, voy a buscar trabajo, voy a hacer un trámite, voy a ir a tal lugar, voy a visitar a tal persona, voy a conversar con tal persona, quiero arreglar un problema, quiero solucionar una situación y no le pide al Padre que el Espíritu Santo lo ayude. La persona del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y será el Espíritu de Dios el que garantizará la victoria nuestra. No son nuestras capacidades. Usted puede haber hecho, por ejemplo, una acción 1000 veces, pero esas 1000 veces, si usted es cristiano, usted le va a pedir la ayuda al Espíritu. Alabados al Señor, bendito Dios. Mira qué tremenda es la palabra. Amén, amén. El Espíritu Santo, el Espíritu dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Reposar sobre él. ¿Qué significa eso? Reposar sobre él. Que el Espíritu iba a estar sobre él. Por lo tanto, Jesús en su humanidad, porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% plenamente hombre, y como hombre tenía que someterse a la voluntad del Espíritu. Amén, amén, amén. Alabados al Señor, bendito Dios. ¿Ve usted cuánta gente es profesional? Son profesionales para cantar, son profesionales para alabar, son profesionales para predicar, son profesionales para coordinar, son profesionales para hacer su pega, pero no hay en ellos una humildad. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdadera dependencia del Espíritu, hay una humildad, porque la persona dice, yo necesito que Dios me ayude. Amén, amén. Yo necesito que Dios me ayude en esto. Yo voy a hacer este trámite, necesito la ayuda de Dios, ayúdeme por favor. Hay una humildad, cualquiera puede decir, que es fanático. ¿Cómo está pidiéndole a Dios que lo ayude? Si eso lo ha hecho 1000 veces, pero donde esa persona es humilde, dice, esto yo lo voy a poder hacer si Dios me ayuda. Amén, amén, amén. Alabados al Señor, bendito Dios. Cuando yo me dedicaba a mi trabajo secular antes,
Mi esposa es testigo. Me iba en el vehículo. Dios mío, ábrame las puertas. Dios mío, cubra este vehículo. Dios mío, lléveme en paz, tráigame en paz. Dios mío, deme sabiduría, inteligencia, entendimiento. Yo reconozco que esto no lo puedo hacer solo. Este trabajo yo no lo puedo hacer. A no ser que si usted hace que el Espíritu Santo me ayude. No hay gente que vaya a hacer su cosa. Imagínate, el Mesías, que es el Dios encarnado en cuanto a su humanidad. Él fue sumiso a la dirección del Espíritu. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y se nota cuando alguien anda en el Espíritu. Se nota. Se le nota en la cara. Se le nota en cómo va tomando decisiones. Oye, uno ve a alguien y uno dice, uno discierne, uno distingue, uno dice, se nota que este hermano anda en el Espíritu porque mira las decisiones que fue tomando. Se nota que no fue tomando las decisiones en emociones. Ah, no, es que ese hermano fue guiado por el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Las peores decisiones que hemos tomado, las hemos tomado cuando el Espíritu no ha estado sobre nosotros. Cuando el Espíritu no ha gobernado nuestras decisiones. Amén, amén. Incluso el Espíritu no solo quiere gobernar tus pensamientos, no solo quiere gobernar mis pensamientos, que eso ya es mucho, es algo tremendo, sino que el Espíritu quiere gobernar nuestros sentimientos. Amén, amén, amén. Ve que hay gente que tiene esa capacidad tan extraña que como que él mismo se estructura de tal manera que dice, yo le entrego a Dios mi doctrina. Yo le entrego a Dios mis creencias. Pero en esta parte de los sentimientos, no, esto yo lo mando. En cambio, la persona que es espiritual dice, tengo este sentir, tengo este sentimiento, tengo este pensamiento, tengo estos anhelos, pero todo esto están a los pies de Dios. Yo quiero que Dios me dirija. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Bendito Dios. Moisés, para llevar adelante su misión, ¿qué necesitó? El respaldo del Espíritu. Moisés, para liberar al pueblo de Israel, para profetizar en momentos puntuales, cuando Dios lo usó para obrar milagros, ¿qué necesitó Moisés? Al Espíritu Santo. Así es. Cuando Bezalel recibió la bendición de construir el tabernáculo, ¿qué necesitó? La ayuda del Espíritu. Cuando Gedeón quiso liberar a los israelitas del yugo madianita, ¿quién necesitó? La ayuda del Espíritu Santo. Cuando Elías fue a profetizar al reino del norte y tuvo que enfrentar al rey Acab y a Jezabel, la perversa, ¿qué necesitó? La ayuda del Espíritu Santo. Cuando Jeremías profetizó a un pueblo rebelde, ¿qué necesitó Jeremías? El fuego del Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente quiere enfrentar sus propias misiones, sus propios proyectos, sus propios anhelos, sus propios objetivos sin la ayuda del Espíritu? Bendito sea Dios para siempre. Vea usted, por ejemplo, cuántas iglesias que son iglesias totalmente sociales. Son clubes sociales, la gente allí se reúne, conversan, jajaja, sus tallas. Oye, ¿cómo estás tú? Y tú, oye, todos felices. Y está bien que haya un elemento social. Pero si en los hermanos no hay una sumisión al Espíritu, eso es simplemente un club social. ¿Cómo yo puedo saber, hermano Richard, si yo estoy dependiendo del Espíritu? Bueno, ahí se va a ver cuánto usted ora. Porque la persona que no ora, después que nos diga que es una persona que depende del Espíritu. No, eso no es creíble. ¿Cuándo uno puede decir realmente yo estoy siendo dirigido por el Espíritu? Porque tú vas a la oración y pasa 1 hora, y pasan 2 horas, y pasan 3 horas, y proclama ayuno durante diferentes días en el mes. Tú le estás diciendo a Dios con eso, necesito de tu ayuda. Si una persona no va nunca a la iglesia, no me diga que depende del Espíritu, porque ¡guau! Me voy a reír. ¿Cómo una persona que no se entrega a Dios va a decir que depende del Espíritu?
y saca la cuenta que Jesús era Dios, era y es y será siempre el Dios encarnado. ¿Acaso usted y yo somos más grandes que Jesús? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una dependencia hacia el Espíritu Santo. Capta tú en todas las áreas que se mueve el Espíritu de Jehová. Mira, espíritu de sabiduría. ¿Quién necesita sabiduría aquí? Todos los que se quedaron callados deben ser más sabios que Salomón. Yo necesito sabiduría. De repente uno está frente a una situación y tenéis 10 alternativas. Y tú decís, ¿cuál de estas será la correcta? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. Oye, una persona puede tener buena memoria. Una persona puede tener comprensión terrenal, pero aquí estamos hablando de algo espiritual. Espíritu de sabiduría. 2, espíritu de inteligencia. La palabra inteligencia implica la capacidad de comprender las cosas de Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, inteligente. ¿De qué me está hablando este hermano Richard? ¿Me está hablando acerca de Einstein? ¿Me está hablando acerca de tal científico? No, si Einstein, imagínate tú, Einstein se casó con su señora y después el inteligente la dejó botada con 2 niños, con 2 hijos que tenían enfermedades mentales. Es Einstein. Es el sabio. ¿Estás seguro, hermano Richard? Estoy requete seguro si lo leí en no sé cuántas biografías. Imagínate el hombrecito inteligente hablando de la teoría de la relatividad y el tipo no fue capaz de ayudar a su señora cuando la familia se estaba hundiendo por los hijos que tenían enfermedades mentales. Y en su lugar se fue con un amante. ¿Y qué era el amante? La prima. Mira el inteligente. ¿Te das cuenta, no? O sea, una persona puede ser inteligente, claro, para hacer un cálculo, para construir un puente, para hacer cosas terrenales, para levantar una empresa. Pero aquí no estamos hablando de esa inteligencia. Estamos hablando de una inteligencia que viene de parte de Dios. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. ¿Quién es el gran inteligente en un sentido espiritual? El que reconoce que necesita a Dios. El que vive para Dios, el que depende de Dios, es el inteligente. Así es. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Alguien puede decir, no, esa persona ahí es pero tremendamente inteligente. ¿Por qué? Porque tiene postítulo, porque tiene posgrado, porque tiene no sé cuántas profesiones, porque aquí, porque allá, sí. Y ese mismo un drogadicto. Ese mismo pasa borracho. Ese mismo tiene no sé cuántas mujeres. Inteligente. Estamos hablando de una inteligencia espiritual. ¿Quién es el inteligente? El que quiere entender los planes de Dios. Quiero entender los planes de Dios para mi vida. Quiero entender los planes de Dios para mí. ¡Qué tremendo, oiga! Y saca la cuenta que Jesús estuvo años bajo la autoridad de José y de María, que no eran ángeles, que no eran serafines, que no eran semidioses, eran personas que Dios usó para educar al Mesías. ¿Te das cuenta de la humildad de Cristo? La sumisión de Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. ¡Qué tremendo, ya! Oye, hay gente que de repente... ¡Tremendo! La gente los ve y no sé, como que le dan confianza al entorno. Y la gente va y le dice, dame un consejo, dame una palabra. Y muchas veces el hermano o la hermana, sabiendo que Dios está trayendo personas para dar palabra, para dar consejo, la persona no ora, sino que dice, mira, tú podías hacer esto. Y sin ni una oración.
Si uno está viendo que hay gente que te pide consejo, que te pide orientación, eso mismo un llamado para uno. Oye, como que Dios está trayendo gente para que me pregunte, tengo que orar. Tengo que orar. Oye, porque mi consejo las personas lo pueden tomar. Y si este consejo no viene de parte de Dios, esa persona se va a equivocar. No, esto me está llamando a buscar más a Dios. Amén, 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 amén. Alabado sea el Señor, bendito Dios. Había una persona que yo conocía, la que conozco. Oye, pero la gente lo buscaba para dar consejos y yo sabía que casi ni oraba. Y la gente lo veía casi como el Salomón. No, yo le voy a pedir este consejo a esta persona. No, porque esta persona... Y yo decía, pobrecito. No saben, al que le va a pedir consejo, casi no ora, no busca a Dios. Y la gente decía, voy a pedirle consejo a él porque oye, él es consagrado. Casi ni oraba. Entonces, la persona que está recibiendo esa bendición de parte de Dios, que la gente le pregunte, que la gente quiera pedirle una orientación, esa persona tiene que ser responsable porque Dios está haciendo esa obra, que la gente se acerque. Entonces esa persona tiene que orar más. De repente hay gente que en vez de decir, oh, qué tremendo, la gente me está preguntando, voy a buscar de Dios, se sienten especiales. Dice, bueno, por algo se están acercando, algo estarán viendo en mí. En vez de decir, qué tremenda responsabilidad. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hay un relato en el libro de Jeremías, donde ya el juicio de Dios había caído allá en Jerusalén, y quedó un remanente allí en Jerusalén, y la gente estaba confundida, no sabían qué hacer, no sabían si se iban huyendo a Egipto o si se quedaban allí en Jerusalén para reconstruir las ruinas que habían ahí. ¿Y sabe dónde fueron? Fueron donde Jeremías. Y le dijeron a Jeremías, ¿qué tenemos que hacer en estas circunstancias? Y mira, Jeremías, siendo un tremendo profeta de Dios, Jeremías le dijo, no tengo respuesta ahora. Imagínate. O sea, el hombre era sincero, era honesto. Entendió que en ese momento no tenía una palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeremías? Jeremías le dijo, mira, voy a comenzar a orar. Voy a buscar a Dios por tantos días. Parece que eran 10 u 11 días. Se puso a orar y él le dijo, y después de estos días vengan a preguntarme y Dios va a tener una palabra para ustedes, por mí. Hay otros que van y le preguntan, no tiene ni una respuesta de Dios. Pero vamos respondiendo, ¿no? Que pase el 1, que pase el 2, que pase el 3, que pase la fila, que vienen a ver a Salomón. Sin búsqueda de Dios. Ve tú al Mesías, constantemente buscando eso que es lo que implicaba dependencia hacia el Espíritu. Espíritu de consejo. Y de poder, espíritu de poder. Oye, porque el espíritu es el que respalda a la persona. Amén, amén. Porque ¿cómo yo voy a enfrentar a una persona endemoniada? ¿Cómo yo voy a hablar con una persona que está llena de demonios? Una persona depresiva. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a agarrar a garabato y le voy a decirle al demonio, oye, demonio tal por cual, sale de ahí. Como le pasó a uno. Invitaron a orar a un grupo y el testimonio cuenta que invitaron a uno nuevo. Cualquier sabiduría, hermano, no que lo invitaran, sino que al nuevo tenían que decirle, usted nos va a acompañar a orar nomás, pero usted no haga nada más porque usted es nuevo. Usted no se ponga a hacer, no sé, como liberación, como que usted fuera un tremendo hombre de Dios. Mire, no aprenda. No, lo invitaron y todo orando. Y el demonio no quería irse de la persona. Y el hermanito nuevo, donde no entendía mucho, el hermanito no, de repente como que se enojó. Se le salió los choros. Entonces dijo, mira, demonio tal por cual, no sé cuántos garabatos. Ándate de ese cuerpo. Y todos los hermanos así. ¿Usted cree que los demonios van a obedecer un garabato? ¿Un improperio? Lo que se necesita ahí, autoridad espiritual.
Y todo eso que lo va haciendo el Espíritu Santo. Jesús, ¿qué? ¿Qué dijo? De que Él echaba fuera a los demonios. ¿Por quién? Por el dedo de Dios. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del Espíritu. ¡Qué tremendo! Espíritu de poder, espíritu de conocimiento, conocimiento espiritual, conocimiento de Dios. Hay gente que no sabe nada de Dios. Y no significa que vamos a ser teólogos, no vamos a creer los teólogos, los exegetas, no. Pero nosotros que conocemos a Cristo tenemos que conocer a Dios. Mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice Dios, mira lo que dice la Escritura, mira lo que Dios nos muestra en su palabra. Ese debe ser el sentir de un cristiano. Hay gente que se pone a hablar con un mormón, con un testigo de Jehová, y resulta que no sabe qué decir. Pero qué lindo cuando hay un cristiano que está conociendo más de Dios, y el testigo de Jehová, el mormón, el adventista, el solo Jesús, y cuántas sectas había y por haber, le plantean dudas, cuestionamientos de la palabra, y el hermano dice, mira, esto es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Qué tremendo. Espíritu de conocimiento. Oh, qué lindo, porque el Espíritu te hace conocer a Dios y la palabra de Dios. Y por último, espíritu de temor de Jehová. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Por ejemplo, si una persona no tiene esta dependencia hacia el Espíritu, va a andar en pecado oculto y le va a dar lo mismo. Va a andar mintiendo, va a andar engañando, va a andar haciendo lo malo y no va a sentir nada, porque no está el Espíritu. En cambio, cuando está el Espíritu, la persona tiene opciones, tiene tentaciones. Pero donde tiene el Espíritu, la persona dice, tengo esta tentación. Y cuando hablamos de tentación, estamos hablando de qué, de algo que te gusta. ¿Qué podía decir, por ejemplo? Un ejemplo así, bien como popular. Por ejemplo, a mí no me gustan las guatitas. Este alimento que para algunas personas es tremendo. En cambio, para mí, y les paso el dato, para mí es tremendo, pero me cuesta. El olor. Hay gente que le gusta. Ya, ¿usted cree que el diablo a mí me va a tentar con las guatitas? No. Yo así, guatito. Pero a lo mejor me va a querer tentar con algo que me gusta. Y ahí andan los demonios, mirando a cada persona, andan diferentes espíritus inmundos y que el Señor los reprenda. Y esos demonios se encargan de observarte qué te gusta, porque ellos no son omniscientes. Ellos no son omnipotentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van observando a las personas. Y saben lo que le gusta a esa persona y saben los gustos que tiene esa persona que son en contra de la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo, te va a dar la fuerza para resistir eso. Y si la persona cae, falla, que Dios nos libre, pero si el cristiano cae, Dios tampoco lo deja botado, porque el Espíritu lo convence de pecado y la persona se duele, dice, le fallé a Dios. Dios mío, perdóname, se quebranta, llora, le pide a Dios que le dé fuerza. O sea, te das cuenta, dependemos del Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, mis amados, la reflexión de este día pasa por entender que si Jesús dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos tener esa plena dependencia hacia el Espíritu Santo? Oh, bendita sea la gloria de Dios. ¿Quieres vencer? ¿Quieres triunfar en un sentido amplio, en un sentido espiritual? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé que allí está garantizada mi victoria? Porque Cristo tuvo esa vía de victoria. Tuvo la plena dependencia y sumisión al Espíritu y cumplió la misión de Dios. Gloria a Dios. Tú tienes proyectos, gloria a Dios, tienes objetivos, gloria a Dios. Pero piensa cuáles son los propósitos de Dios para ti. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para ti de manera individual? ¿Estás dispuesto a que Dios haga que esos propósitos se hagan realidad en ti?
Sí, hermano Richard. Entonces necesitas depender del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude. Que nos ayude a tener esa plena dependencia hacia el Espíritu como la tuvo el Señor Jesús. Piensa tú, el Espíritu es el que te va a dar la valentía. El que te dice, pero es que yo soy aquí, yo soy allá, y es que yo soy introvertido, es que a mí me cuesta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Allí en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu te llena de valentía? Te da una personalidad que tú nunca antes tuviste. ¿Y cómo ocurrió eso? Es que vino sobre ti el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Termino con este texto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Vamos a orar al Señor y nosotros le vamos a decir a Dios, yo necesito depender de el Espíritu Santo. Padre, queremos darle gracias por esta palabra. Por esta palabra que usted nos ha dado en esta hora de la tarde, mi Señor. Padre mío, han pasado las horas. Ya son más de las 3 de la tarde, Padre mío. Y usted nos ha llamado, nos ha convocado, nos ha instado a tener una vida de dependencia hacia el Espíritu Santo. Padre mío, mi Señor, cuánto necesitamos esa ayuda del Espíritu. Cuánto necesitamos ese socorro del Espíritu. Cuánto necesitamos esa guía del Espíritu. Oh Dios amado, ayúdenos a tener una vida de dependencia hacia el Espíritu Santo. Dios mío, perdónenos, porque muchas cosas las hemos hecho sin depender del Espíritu Santo. Padre mío, vemos en Isaías 61 cómo la plenitud del Espíritu actuó en la persona del Mesías, cómo la plenitud del poder del Espíritu respaldó al Señor Jesús en señales, en milagros, en prodigios, en liberaciones, en rompimiento de cadenas. Mi Dios eterno, y nosotros, Padre mío, queremos, Padre mío, seguir las pisadas del Mesías. Ayúdenos por misericordia, Dios amado, a tener una dependencia hacia el Espíritu de Dios. Oh, maravilloso Dios amado. Perdónenos porque muchas de las malas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, es porque no le hemos pedido guía al Espíritu. Cuánta gente que se casó sin haber sido guiados por el Espíritu. Cuánta gente que se cambió de trabajo sin haber sido guiado por el Espíritu. Cuánta gente que se unió a una iglesia o se cambió a otra y nunca le pidió la guía al Espíritu Santo. Oh Dios amado, ayúdenos por piedad a tener ese tipo de vida de una plena dependencia hacia el Espíritu Santo. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Denos la voluntad, denos la fuerza, denos el vigor, denos la vitalidad para depender del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre mío, por esta su palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.